Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos podido estudiar la diferencia entre la ética y la moral. También ya hemos podido revisar el tema de la axiología y cómo es una rama de la filosofía que se encarga de la reflexión de los valores, ¿verdad? Ya que hemos desarrollado estos conceptos previos, ya que hemos visto qué es ética y qué es moral, hemos visto también que la ética tiene relación con la justicia. Si bien la ética se refiere a lo bueno y lo malo, es decir, a una reflexión de lo bueno y lo malo, y a desarrollar ciertas reglas universales que establezcan qué es bueno y qué es malo, la justicia se referirá a lo bueno y lo malo, pero en casos concretos, ¿no? Y bueno, ahí estará esta perspectiva de lo justo e injusto, aunque hay muchas perspectivas diferentes al respecto. Las teorías de la justicia se han ido desarrollando y se han ido a lo largo de la historia. No es lo mismo el valor de lo justo que razonar lo justo, ¿no? Es decir, que tratar de establecer mediante argumentos racionales qué es lo justo. Cuando nosotros tratamos de establecer qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo justo y qué es lo injusto, mediante razones, mediante argumentos, entonces nosotros nos vamos a estar refiriendo a una teoría de la justicia, ¿no? La teoría de la justicia entonces es la teoría de la justicia se va a referir a una, se va a referir a una perspectiva razonada de lo que es la justicia, ¿no? Pero es diferente a valorar lo justo e injusto. Eso ya lo hemos visto cuando veíamos el tema de la axiología, ¿no? Veíamos el valor no es lo mismo que la idea, ¿no? No es lo mismo la idea de justicia que el valor justicia. Entonces, pero hay valores que requieren ser racionalizados por su importancia, que requerimos conocerlos y tratar de explicarlos con la razón. Uno de estos, claro, esta es la justicia, otro de ellos la moral. ¿Por qué? Porque al final necesitamos de cierta legislación que rija nuestra conducta, ¿no? Y para poder tener cierto orden, para poder convivir en sociedad y evitar desorden como tal, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial se van generando importantes fenómenos. Si bien a lo largo de la historia hay diferentes perspectivas de lo que es la justicia, es después de la Segunda Guerra Mundial que se va dando la necesidad de ciertas perspectivas bien construidas y bien elaboradas, ¿no? Y vamos a ver, en la clase de hoy vamos a ver cuáles son los antecedentes de estas teorías, ¿no? En la siguiente clase ya nos corresponderá analizar las perspectivas y teorías de la justicia contemporáneas, ¿no? Además del utilitarismo que también vamos a revisar. Como les decía, a partir de la Segunda Guerra Mundial se generan dos importantes fenómenos, entre ellos está la crisis del positivismo jurídico y en segundo lugar el debilitamiento del Estado-Nación y la irrupción de la homogeneidad moral por el pluralismo jurídico. Entonces, se dan fenómenos importantes posteriormente a estos sucesos históricos debido a las tragedias que se han ido viviendo, debido a las atrocidades que se han ido dando respecto al ser humano, ¿no? El positivismo jurídico, según algunos críticos, ha llegado al punto en el cual la ley podría llegar a tener cualquier contenido y este aspecto hace que la ley no necesariamente tenga contenidos justos, ¿no? Ese formalismo tan estricto puede llegar o podría llegar a ser perjudicial. Por otro lado, habíamos hablado que se debilita el Estado-Nación, ya no se trata de establecer una perspectiva única y correcta de cómo es el mundo, se trata de establecer que hay diferencias, ¿no? En una sociedad, en un Estado, hay diferentes perspectivas, diferentes formas de vida, diferentes visiones de diferentes personas.
Entonces, se intenta, se pasa de un Estado legal a un Estado constitucional y se intenta justificar este modelo de convivencia política, ¿no? Se intenta justificar ese Estado constitucional en el cual ya se instaura ese reconocimiento de la diversidad y se instauran ciertos derechos fundamentales que van a protegerse en mérito a esa pluralidad también. En este sentido, las modernas teorías de la justicia lo que van a buscar es un consenso en torno a lo que debe entenderse como principios básicos de justicia. Ya no estamos ante una perspectiva como la platónica o como la aristotélica, en las cuales se puede evidenciar que habría un orden preestablecido o que ellas tratan, por ejemplo, en Platón, ¿no? Platón nos dice que quienes, según el idealismo, deberían encontrarse en el gobierno o cómo es que debería ser una persona correcta, pero esto no una persona perfecta o una persona ideal, y esto obviamente bajo los valores, ¿no? No bajo una perspectiva romántica, sino bajo el mundo de las ideas en el cual estarían los valores absolutos. Eso lo vamos a desarrollar en un instante más. Entonces, los principios de justicia hoy en día ya no se van a basar en esa perspectiva absolutista, ¿no? En esa forma en la cual hay una justicia absoluta, universal, preestablecida, porque eso puede llevar a ciertas problemáticas para todos nosotros. Si yo, por ejemplo, el día de hoy les digo, es justo que todos activen sus cámaras, probablemente existan situaciones en las que no sea posible aquello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una justicia el día de hoy, lo hacemos desde una perspectiva más constructivista, tomando en cuenta el diálogo y tomando en cuenta también la tolerancia, ¿no? Aspecto que anteriormente era diferente, como vamos a revisar en un instante. Entonces, no hay que olvidar que pese a lo manifestado, la reflexión del problema de justicia viene de muy antiguo. Ustedes ya me han explicado algunas perspectivas de justicia, como la aristotélica y la platónica, que vamos a revisar hoy día de manera muy breve. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que la perspectiva de justicia ya ha ido razonándose a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido razonándose a lo largo del tiempo y ha ido variando. La justicia, como la percibían antes, no es la misma a la justicia que hoy en día se justifica en las más sofisticadas y más razonadas y argumentadas teorías de la justicia. La justicia tiene cierta relación con la ética, ¿no? Son dos campos entrelazados. Ya habíamos dicho que justicia y ética no son lo mismo. Hemos visto en nuestra anterior clase qué es la ética, qué es la moral, pero ahora corresponde centrarnos en las teorías de la justicia y establecer qué es lo justo. Las cuestiones típicamente éticas como lo bueno o lo correcto tienen incidencia al definir lo justo. Entonces sí hay una relación entre ética y justicia. Si nosotros aplicamos estas perspectivas de lo bueno a casos concretos, nos van a ayudar a guiar soluciones, digámoslo así, o conductas justas, ¿no? Conductas justas. A la filosofía del derecho le interesa la justicia no tanto en relación con la perfección moral, es decir, la justicia como una virtud individual, sino sobre todo en cuanto a determinar los criterios adecuados para regular la vida social. Ese es un aspecto también que tenemos que precisar antes de ingresar a nuestro desarrollo ya un poco más histórico. Tanto en el terreno de la ética como en el de la justicia, el debate fundamental cuenta con dos grandes corrientes, ¿no? Tanto en la ética y en la justicia hay perspectivas cognitivistas y no cognitivistas. Los cognitivistas afirman que existen valores morales objetivos y reglas fundamentales para regular la convivencia social, así como su conocimiento racional. Pero hay también perspectivas no cognitivistas y estas están vinculadas a la modernidad y al contractualismo. Y estas perspectivas excluyen
la existencia de valores morales objetivos y apelan al consenso. Es el consenso aquel que va a establecer las reglas básicas de la convivencia social. Los cognitivistas entonces ya nos hablaban de que hay principios básicos de justicia, mientras que los no cognitivistas nos dicen esto de la justicia se va construyendo, ¿no? Entonces la justicia no tiene una perspectiva única. Eso es un aspecto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si no, es decir, no vamos a encontrar nosotros un manual o un escrito en el cual se establezcan todas las reglas de justicia de manera exacta, necesariamente. Hay algunos que nos dicen que sí hay principios básicos de justicia y hay otros que nos dicen que no, que la justicia se va construyendo a medida que nosotros vamos dialogando. Es importante que nosotros revisemos la concepción justnaturalista clásica de la justicia para poder aclarar un poco más qué es la justicia, ¿no? La concepción teórica de justicia nace vinculada a la concepción justnaturalista del derecho, que tiene diferentes escuelas y posiciones. Uno de los más grandes debates históricos que se ha dado en el derecho, estimados estudiantes, es aquel que divide al positivismo del justnaturalismo. El positivismo nos establece que la norma jurídica, para ser válida, requiere de ciertos parámetros establecidos por la misma norma jurídica para su existencia, ¿no? Es decir, ejemplo, el procedimiento legislativo. Para que una norma sea válida, bastará que se cumpla con ese procedimiento legislativo y esa norma será válida. Entonces, para el positivismo tenemos una perspectiva del derecho como un orden normativo, un orden de normas jurídicas, un sistema jurídico. Pero el justnaturalismo nos dice que más allá de esa validez, existen ciertos principios que están por encima del derecho y que determinarían el contenido del derecho, y que el derecho no puede ser considerado tal si es que no se cumplen con estos principios o con estas reglas básicas. Eh, Aquí entra y toma un papel muy importante el concepto de la moral, ¿ya? La matriz del justnaturalismo, ya habiendo hecho esta aclaración de estas perspectivas, ojo que no es un debate como tal, no es que estemos ante dos perspectivas que tratan de destruirse, no. El positivismo nos dice, puede haber moral, es decir, nosotros podemos tener nuestra perspectiva de lo bueno y lo malo, pero eso no es determinante para que el derecho, para establecer los contenidos del derecho, ¿no? Un juez entonces puede aplicar la ley sin necesidad de acudir a la moral, por ejemplo. O sea, o tal vez sí, el juez utilice su moral, o bueno, ¿cómo diríamos? El juez no utilice su moral, no es una buena expresión. Tal vez el juez se basa en la moral para tomar una decisión, pero aún así metodológicamente el derecho es diferente a la moral, ¿ya? De ahí que, por ejemplo, puedan haber normas que siendo injustas incluso se apliquen, ¿no ve? Entonces el derecho no tiene como determinante a la moral. Pero los justnaturalistas establecen que no hay un orden por encima, y tampoco es que los justnaturalistas te digan totalmente que, bueno, la norma injusta ya no es norma jurídica. Eso es falso. Incluso el mismo Tomás de Aquino establece que una norma injusta podría llegar a aplicarse. Entonces, en lo general, pero si es que tenemos que diferenciar estas dos corrientes, nosotros diremos, el positivismo tiene una perspectiva científica del derecho, es decir, el derecho estudia ese conjunto de normas, y el justnaturalismo, bueno, concibe al derecho como ese conjunto de normas, pero que además dependen de algo más, ¿no? De una perspectiva de justicia, de moral, que está por encima. Entonces es por eso que nosotros estamos revisando un poco del justnaturalismo. Vamos a revisar algunas perspectivas justnaturalistas, ya que son los justnaturalistas los que tratan también de establecer cierta concepción y tratan de acercarse, ¿no? a
a la definición de justicia. La matriz del justnaturalismo se encuentra en el modelo aristotélico, en primer lugar, reinterpretado por el justnaturalismo medieval. Aristóteles es estudiado por Tomás de Aquino, que es llevado gracias a los filósofos árabes y sus traducciones y sus comentarios, y después lo reformulan, ¿no? Es decir, el justnaturalismo tiene diferentes épocas, diferentes etapas, entre las cuales podemos ver un justnaturalismo cosmológico, un justnaturalismo teológico y un justnaturalismo racionalista. El justnaturalismo se sustenta entonces en dos postulados fundamentales. Nos dice que hay una naturaleza humana común a todos los hombres. El justnaturalismo entonces nos dice hay una naturaleza en el hombre. Y en segundo lugar, el ser humano es un ser social. En base a esto, en base a estos presupuestos, la razón podría extraer ciertos principios morales, un contenido básico del derecho natural, y esto va a regular su comportamiento, el comportamiento del individuo y también de la sociedad. Entonces, con base en la naturaleza misma del hombre y con base en su sociabilidad, nosotros podemos sacar ciertos principios y ciertas reglas. Y vamos a ir viendo cómo cada uno de los autores justnaturalistas van razonando aquello, ¿no? Se trata entonces de principios verdaderos porque responden a la auténtica realidad de la naturaleza humana y son principios, en primer lugar, racionales porque emergen de la razón, son autoevidentes, es decir, que nosotros los reconocemos, y son universales porque todos los reconocemos, aunque deben adecuarse a diversas épocas y contextos históricos. Entonces, el contenido de la justicia estaría en los principios del derecho natural. Estaría en los principios del derecho natural. Entonces, estimados estudiantes, para el justnaturalismo, el derecho natural estaría por encima del derecho positivo, ¿no? Pero, ¿qué es ese derecho natural? Ese derecho natural en el cual encontraríamos los principios de justicia, el contenido de justicia. Esto ha ido variando a lo largo del tiempo. En un principio se concebía como un orden establecido por la naturaleza misma. En un segundo momento se establecía que Dios influía en el establecimiento de lo justo o no justo, es decir, del derecho natural. Y después llega el racionalismo, ¿no? Que dice que el hombre puede llegar a establecer, el hombre mediante su razón puede llegar a conocer el mundo. Entonces, ya vamos a ir explicando cada una de estas formas. Pero el justnaturalismo, es decir, este derecho natural, tiene ciertas críticas también. Es decir, las críticas han sido diferentes, han sido dispares, y entre estas podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, hay un carácter problemático de la idea de naturaleza, que es el concepto que sustenta buena parte del edificio. ¿Qué es lo natural? ¿Ya? ¿Qué es lo natural? Eso es un aspecto muy difícil de concebir. Para Platón, por ejemplo, era natural que haya personas que estén en un estatus social más privilegiado que otras, ¿no? Y eso sería natural, por ejemplo. Entonces, el problema tal vez del justnaturalismo, bueno, uno de los problemas y una de las críticas al justnaturalismo es que él mismo puede justificar con planteamientos contrapuestos, ¿no? El justnaturalismo puede decir, bueno, lo natural es que seamos iguales, o también puede decir, lo natural es que haya ciertas personas que sean esclavos de otras. O puede decir el justnaturalismo, necesitamos la democracia, ¿no? Lo natural es que las personas, todas las personas participen en el proceso en el desarrollo de la sociedad y en la búsqueda de la felicidad de la sociedad. O también bajo el concepto de naturaleza, algunos dirán, no, 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 la naturaleza implica que haya un líder, alguien que nos guíe, por ejemplo, ¿no? Entonces, podrá legitimar incluso una dictadura. La naturaleza podría ser solidaria o podría ser violenta, ¿no? Eso lo podemos ver en los contractualistas que vamos a estudiar en un instante más.
aunque de manera muy puntual, pero podríamos decir, el ser humano es solidario por naturaleza, ¿no? Pero otros podrían decir, no, 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 la naturaleza es la violencia. Es decir, todos somos egoístas por naturaleza, como decía Hobbes, por ejemplo, ¿no? Y somos violentos. Uy. Entonces, el problema del justnaturalismo es establecer qué es lo natural. ¿Qué es lo natural? Entre otros de los problemas, nosotros encontramos, entre otros de los problemas, perdón, encontramos la complejidad de conocer la naturaleza humana y captar su profundidad. Según el método, los resultados son dispares. Entonces hay algunos que son deterministas, otros son psicologistas. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cómo es que se rige? ¿Cuál es el destino que busca el ser humano? ¿Cuál es su finalidad? ¿A qué tendemos? ¿Qué buscamos? ¿Cómo somos naturalmente? Entonces, ese es un problema fuerte también del justnaturalismo, ¿no? Comprender la naturaleza humana requiere muchos conocimientos más allá de una sola naturaleza humana. Desde el empirismo habría también una falacia naturalista, nos dicen, ¿no? De los hechos no pueden extraerse valores. Es decir, de cómo las cosas son, no podemos deducir cómo deberían ser las cosas. Ese es un problema también del justnaturalismo, ¿no? Es decir, de la naturaleza del hombre, de cómo es el hombre, no podemos deducir cómo debería ser. Eso es diferente. El ser no es lo mismo que el deber ser. Finalmente, se duda que se haya logrado encontrar principios universales, autoevidentes y racionales. Hoy parece estar en crisis esto por el relativismo ético, ¿no? Es decir, es muy difícil encontrar principios con los que todos estemos de acuerdo y que sean evidentes para todos nosotros y que además todos razonemos de la misma manera. Entonces, son críticas muy fuertes que se realizan al justnaturalismo. Si bien uno puede decir que el derecho natural el derecho natural nos rige más allá de la ley misma, de la ley humana, de la ley positiva, el problema, estimados estudiantes, es que eh, ese derecho natural siempre puede ser diferente para cada persona, ¿no? Nos genera una problemática. Pero hay legado también del justnaturalismo, es decir, el justnaturalismo, pese a tener críticas fuertes, también ha dejado huellas importantes en la forma de ver el derecho, pero no solo en la forma de ver el derecho, sino también en la forma de comprender la moralidad. ¿Por qué? Porque el justnaturalismo ha establecido en primer lugar, bueno, ha ayudado a comprender y a que se predique la autonomía moral del individuo frente al poder. ¿No ve? Por más que el poderoso nos diga que las cosas son buenas de una manera, nosotros somos autónomos y decidimos si esas cosas son buenas o malas. Entonces, el justnaturalismo ha ayudado a ello, ¿no? A que nosotros podamos tener cierta autonomía moral y cierta decisión sobre lo que pueda ser bueno y lo que pueda ser malo y no aceptar ciegamente también esas, esas disposiciones del poder, ¿no? En segundo lugar, posibilita una instancia crítica frente al derecho positivo. Eso es sumamente importante, ¿no? El derecho positivo, las leyes vigentes, la norma jurídica que rige un Estado, eh, la rige de una determinada forma, pero no vamos a poder criticarla desde la perspectiva de la misma ley, ¿no? Es decir, no podemos criticar la ley en base a la misma ley, o con base, mejor dicho, en la misma ley, sino que requerimos de un parámetro que nos ayude a establecer cuándo esa ley está bien, cuándo está mal, cuándo es justa, cuándo es injusta. Entonces, el justnaturalismo nos ayuda a comprender también cuándo una ley puede ser o no criticable. ¿No ve? Entonces, es importante también ese aporte del justnaturalismo. Nos puede ayudar a establecer cuándo el derecho termina siendo injusto. Nos puede ayudar a tener esa crítica. También posibilita la invocación de un derecho ideal, sustentado en principios universales. El justnaturalismo ha colaborado a que se generen catálogos de derechos que son considerados universales, es decir, que deben aplicarse a toda la humanidad, ¿no? Que deben
que se aplican a toda la humanidad y que son base misma del desarrollo pleno de los seres humanos. Entonces, ha inspirado a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La antropología base del derecho natural, fundamentada en la naturaleza, sigue siendo la más seria para justificar la dignidad del ser humano y de los derechos humanos. Nosotros no podemos comprender la dignidad del ser humano desde la base de la ley simplemente. ¿O sí? La verdad no. ¿No ve? Porque la ley simplemente son disposiciones, ciertas reglas que se tienen que cumplir, pero para establecer por qué el ser humano tiene dignidad, nosotros requerimos de ciertos principios generales, ciertos principios que rijan al hombre, ¿no? Ciertos principios que se consideren necesarios y universales. Y es así que se va a respetar al ser humano incluso. Entonces, el justnaturalismo, si bien no determina cómo se aplica la ley necesariamente, al menos, por ejemplo, en el derecho penal o en el derecho administrativo, en los cuales el principio de legalidad es muy fuerte, es sumamente importante a la hora de justificar los valores, ¿no? Los valores que puedan llegar a trascender el mundo jurídico y que puedan llegar incluso a aportar en la interpretación de la norma. Como les había dicho, a lo largo de la historia hay diferentes perspectivas de lo que es justo y de lo que es injusto. Así tenemos una época antigua o una época clásica en la cual el justnaturalismo ha sido denominado como cosmológico, ¿no? Es decir, la justicia y el derecho natural del cual emana esa idea de justicia, se basa en un orden, tiene base en un orden, ¿no? Es un orden que la misma naturaleza establecería. Platón es uno de los autores, junto a Aristóteles, más importantes en desarrollar en desarrollar estas perspectivas de justicia que han sido denominadas cosmológicas, ¿no? Entre ellas, bueno, García Maínez es uno de los que divide eso, ¿no? En justnaturalismo cosmológico, teológico y justnaturalismo racionalista. Entonces, como les decía, tenemos importantes representantes. Nosotros vamos a tocar a Platón, vamos a revisar un poco de Aristóteles. También entre estos tenemos a los filósofos romanos, entre ellos Séneca, tenemos también a Cicerón, tenemos también a los estoicos que nos hablan de una razón universal. Entonces, la justicia, estimados estudiantes, es concebida por estos autores como como reglas universales también, ¿no? Como reglas universales, como un orden que está por encima de las leyes humanas. A ver, veamos qué nos dice Platón. Platón reconoce a la razón la capacidad de discernir lo justo de lo injusto. Entonces ahí ya tenemos una perspectiva del hombre, ¿no? El hombre puede reconocer qué es lo justo y qué es lo injusto gracias a la razón, pero no todos razonamos de la misma manera, porque todos tenemos almas distintas, según Platón, ¿ya? La fuente del derecho no está en la voluntad del legislador, sino en la justicia, nos dice Platón. Un ideal ético en el cual el legislador tiene que tener siempre puesta su mirada para imitarlo. Platón, estimados estudiantes, considera que las esencias se encuentran en un mundo aparte, ¿no? No es en el mundo material en el cual se van a encontrar todas estas ideas, sino en un mundo de ideas. Ahí estaría la justicia en sí misma, la belleza en sí misma, etc. Entonces, cuando el alma se perfecciona, pertenece a ese mundo de las ideas. Mientras esa alma no esté perfeccionada, bueno, se queda en este mundo, ¿no? Y nuestro cuerpo es la cárcel de esa alma que no ha podido llegar a ese mundo de las ideas. La fuente del derecho, entonces, no está en la voluntad del legislador, sino en la justicia, como decíamos. La justicia es la perfección del alma,
encierra en sí todas las demás virtudes. Entonces sería justo aquel que tiene, bueno, la justicia es un valor mayor, ¿cómo diríamos? Un valor que comprende al resto de los valores, ¿no? La valentía, la belleza, etcétera. La amistad, podríamos decir. Entonces, dentro de la justicia están todos esos valores. La manifestación social de la justicia, pero bueno, la justicia sería aquello. Sin embargo, la manifestación social de la justicia se traduce en la armonía entre individuos que refleja la armonía interna que tiene cada individuo. Eso es lo que nos dice Platón en La República, ¿no? Entonces, vamos a estar ante una sociedad justa siempre y cuando exista una armonía interna en los individuos. La justicia es el reflejo de los individuos, ¿ya? Si es que los individuos tenemos una armonía interna, también va a haber una sociedad armonizada, ¿no? En la cual exista esa justicia que tiene un carácter social. El Estado es una proyección a escala macroscópica del alma humana, ¿no? Eh, Platón nos dice que el alma nos va a explicar en un mito cuál es la estructura del alma, ¿no? El alma estaría compuesta por apetitos, por voluntad del individuo y por sabiduría de la razón. Esos son los tres elementos que según Platón, eh, es, eh, esos son los tres elementos de los cuales estaría compuesta el alma. Él hace una comparación, digámoslo así, no comparación. Él hace una explicación o él hace desarrolla, digámoslo así, esto, asemejándolo a un carruaje, ¿no? Nos dice, el alma va a ser similar a este carruaje que con dos caballos, un caballo al que sí se puede domar, un caballo muy difícil de domar, y además hay una luz, ¿no? Una luz hacia la cual se dirige ese carruaje. Entonces, uno de los caballos, el caballo rebelde, digámoslo así, el caballo chúcaro, el caballo salvaje o el caballo indomable, sería que él representaría los apetitos del hombre. El caballo, el caballo que sí es domable, el caballo que sí responde, digámoslo así, y que, y que sigue su camino, es el que representaría la voluntad, ¿no? Y la luz que guía, digamos, ese carruaje sería la sabiduría de la razón. Si nosotros llegamos a domar esos apetitos, a, llegamos a manejar esas pasiones, esos instintos que tenemos, vamos a tener un alma perfecta y esa alma perfecta llega al mundo de las ideas, ¿no? Llega al mundo de las ideas, pero si no, ese carruaje cae y ese carruaje al caer, bueno, llega a este mundo material, ¿no? Platón, estimados estudiantes, nos va a manifestar entonces que nosotros tenemos almas imperfectas, algunos tenemos almas más racionales que otros, ¿no? Almas más racionales que otros. Y, y de acuerdo a esto es que, bueno, los filósofos serán aquellos que se acerquen mucho más a ese mundo ideal. El Estado sería un reflejo de esa alma que tenemos, ¿no? Un alma compuesta por apetitos, por nuestra voluntad y por nuestra sabiduría. Algunos tendrán desarrollado solo un elemento de esto, otros ambos y otros tendrán también esa sabiduría de la razón. Pero en el Estado, los apetitos, o bueno, el nivel inferior estaría compuesto por los menestrales, ¿no? Aquellos que se dedican al trabajo manual para su subsistencia y colaboran al Estado para la subsistencia también, ¿no? Mediante la provisión de ciertos recursos.
El nivel medio, el nivel de la voluntad, estaría compuesto por los soldados, ¿no? Que buscan el orden de la sociedad, el orden de la polis. Y el tercer nivel, la sabiduría, estaría representada por los filósofos, que serían quienes ordenan la vida, ¿no? Entonces, lo que nos dice Platón es que los filósofos deberían ser quienes gobiernen y los habitantes de la polis son naturalmente desiguales, si ustedes pueden ver acá, ¿no? Eh, Platón fue consciente, estimados estudiantes, que era inviable, porque si uno lee la República, uno va a ver, ¿no? Que, por ejemplo, la familia no debería existir, que los niños deberían ser educados, pero no en la familia, sino aparte, debería planificarse también debería planificarse la procreación en la sociedad, de acuerdo a las sociedades de la misma sociedad. Entonces, Platón era consciente de la inviabilidad, nos dice al menos Talavera, de este proyecto ideal, pero lo mantuvo para establecer un modelo. La idea de la República era establecer un modelo de, de un Estado justo, ¿no? No es necesario constreñir la voluntad del ciudadano. Los mismos son conducidos espontáneamente hacia el bien con la acción educativa del Estado, ¿no? Entonces, para Platón, las leyes tienen una función moral y educativa. En la sociedad, nosotros vamos a lograr aquello gracias a la educación. Vamos a lograr una sociedad moral y justa gracias a la educación. La verdadera ley es la ley justa, nos dice, ya que es el descubrimiento del ser. Eso nos establece en el Menón. La función del castigo es curar a quienes han cometido errores. Y finalmente, entre sus ideas importantes, podemos decir que el fin de las leyes de Platón es hacer que las personas sean virtuosas. Pero reiteramos, la perspectiva de Platón de la justicia parte del individuo, ¿no? Si tenemos individuos que tengan armonía interna, vamos a tener también una sociedad que va a poder ser justa, va a poder ser justa y esta justicia se va a lograr o esta función moral la tiene la ley para poder encaminar, ¿no?, a la sociedad. Pero ojo que la perspectiva de Platón nos da una idea de que somos naturalmente desiguales, ¿no? Aspectos que debemos tomar en cuenta. Ahora pasemos a desarrollar las ideas de Aristóteles. Aristóteles concibe a la justicia como una virtud fundamentalmente social. A diferencia de Platón, ¿no? Platón nos decía que si una persona tiene armonía consigo misma, entonces también la sociedad va a tener, si tiene personas que están en armonía consigo mismas, entonces va a haber una sociedad que sea justa. Pero Aristóteles, en cambio, nos dice que la justicia es social, no depende del individuo como tal. Y la justicia puede ser conmutativa o distributiva. La justicia conmutativa consiste en dar a cada uno lo mismo, ¿no? Conmutativa, que implique darles a cada uno lo que les corresponde, pero dar lo mismo, mejor dicho. Mientras que la justicia distributiva se va a referir a dar a cada cual según sus méritos o necesidades, tomando en cuenta su situación concreta. Entonces, la justicia conmutativa va a implicar el trato igual a las personas, mientras que la justicia distributiva va a implicar la distribución, pero considerando los aspectos peculiares, ¿no? Las leyes son necesarias, un producto de la actividad política, y esta es un instrumento de la ética. Estimados estudiantes, Aristóteles es uno de los filósofos que concibe a la política como la práctica de la ética, ¿ya? Posteriormente, la política se separa de la ética con las perspectivas modernas, entre ellas la más importante de Nicolás Maquiavelo. Pero para Aristóteles todavía la política está ligada a la ética, ¿no? La política es el ejercicio de la ética y esto se realiza mediante las leyes. Las leyes son un instrumento, ¿no? Un instrumento de la política. Sustituye el dominio de pasiones en gobernantes y ciudadanos, nos dice, ¿no? A eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley también es un producto racional, como vamos a ver.
no indica como fin del Estado la justicia absoluta como Platón, sino el aseguramiento de las condiciones fundamentales para vivir bien. Entonces, para Aristóteles, lo que va a buscar el Estado es la felicidad, ¿no? La felicidad de los ciudadanos y las condiciones que logren ese buen vivir. Esa es la finalidad. No va a ser esa búsqueda de una justicia absoluta en la cual cada uno vaya a ocupar su lugar, tal cual podíamos ver en la perspectiva planteada por Platón en la República. Aristóteles entonces procura un ordenamiento según el cual todos se comportan mejor y viven felizmente. Esa es la finalidad. La ley entonces es la inteligencia sin ciegas pasiones y esta es la que nos va a ayudar a conseguir aquello. Además, una de las perspectivas importantes de Aristóteles es la distinción de lo justo por ley y lo justo según la naturaleza. Lo natural es lo justo, nos dice Aristóteles, que tiene la misma fuerza en todas partes, independientemente de que haya sido o no mandado. Mientras que lo justo por ley es aquella solución cuya justicia le viene de que haya sido establecida así por una ley humana. Entonces, esa es una distinción importante que realiza Aristóteles y evidencia que hay un derecho natural, ¿no? Un derecho natural que se encuentra en todas partes y lo importante entonces en esta perspectiva aristotélica es la búsqueda de esa felicidad. La ética, de hecho, si nosotros vemos la ética Nicómaco, va a referirse a cómo una persona puede llegar a ser feliz buscando o bueno, obrando según el fin en sí mismo, ¿no? Según el fin en sí mismo, porque si nosotros buscamos, si nosotros mediante nuestras actividades buscamos un fin superior, entonces no estamos buscando el fin en sí mismo, ¿no? Esta es la perspectiva aristotélica de lo que implicaría entonces la justicia, ¿no? Esto es lo que implica esa teoría de la justicia de Aristóteles, que reitero, es social y esa justicia social se va a lograr mediante la distribución que realiza el Estado también, mediante la igualdad que se procede, bueno, que se pueda materializar en el Estado en búsqueda de un buen vivir de los ciudadanos. Estamos ante una perspectiva diferente, ¿no? Y ya no tan absolutista, digámoslo así, ya no estamos ante una perspectiva tan universalista de justicia como la que plantea Platón cuando nos da aquella perspectiva del ideal de justicia. Posteriormente bueno, a las perspectivas analizadas, obviamente hay perspectivas anteriores también, la de los denominados presocráticos, tenemos también los pitagóricos, etcétera. Además de esto, se ha ido desarrollando la perspectiva estoica, ¿no? Que nos dice que el derecho natural va a estar en una recta razón universal y esa recta razón es la que debe seguirse. Esa recta razón posteriormente es desarrollada por los juristas romanos, pero de diferente forma. Y así en el justnaturalismo cosmológico, o al menos en esa forma clásica de ver la justicia, podemos evidenciar que la justicia es concebida, estimados estudiantes, como, como un orden, ¿no? Como un orden que se busca y que va a, bueno, en el caso de Platón, un orden en el cual cada uno tiene una posición, o en el caso de Aristóteles, un orden que debe buscar esa felicidad de los ciudadanos, ese buen vivir de los ciudadanos, el desarrollo de la ética mediante la política y con el instrumento del derecho, ¿no? Tenemos también ciertas perspectivas romanas, no menos importantes, claro está, que ustedes podrán estudiar en diferentes textos, seguro van a estudiar la figura de Cicerón, en filosofía del derecho, también Séneca, los juristas, ¿no? Ulpiano, estará también Paulo, estará los juristas Marciano, por ejemplo, que en derecho romano han ido desarrollando estas perspectivas ya
en el ámbito jurídico y en casos concretos. Pero la idea era comprender cuál era esa perspectiva clásica, ¿no?, de justicia. Posteriormente, estimados estudiantes, se ha dado en la Edad Media un justnaturalismo que se ha denominado teológico, ¿no? Y ese justnaturalismo teológico surge con Agustín de Hipona, o también denominado San Agustín, quien desarrolla las ideas de Platón y las estudia también según los principios teológicos. Pero una de las figuras más importantes es la de Tomás de Aquino, ¿no? También llamado el Aquinate por algunos. Tomás se refiere a la justicia como una virtud, teniendo presente la definición de la misma que ha acuñado Ulpiano, ¿no? La justicia sería la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho. Tomás de Aquino también va a tener una perspectiva del derecho natural, pero esta perspectiva del derecho natural va a tener como fundamento el, el derecho, la ley divina que vamos a ver en un instante. Al hablar de justicia como cualidad del orden social, relaciona esta a su concepción del derecho natural. Nos dice textualmente Tomás de Aquino: la voluntad humana puede establecer algo como justo en aquellas cosas que de suyo no se oponen a la justicia natural. Y aquí es donde tiene lugar el derecho positivo. Entonces, estimados estudiantes, nosotros podemos evidenciar que Tomás de Aquino distingue una justicia natural, un derecho natural, y bueno, esta va a determinar también el derecho positivo. Dos son las notas fundamentales o las características fundamentales que pueden evidenciarse en la justicia, según Tomás de Aquino. Una de ellas es la alteridad y otra de ellas es la igualdad. La alteridad se refiere a que la justicia es una virtud completa por relación a otro. Es decir, lo propio de la justicia es ordenar al hombre en las cosas relativas a otro. Como podemos ver, de igual manera que Aristóteles, Tomás de Aquino concibe a la justicia como un valor social, ¿ya? Como un valor respecto al otro. Y puede tener diversos rostros, ¿no? Uno en el que se dé entre parte y parte, es decir, un orden que se dé entre las partes, como la justicia conmutativa que se podría dar en un contrato, ¿no? Lo justo puede darse cuando alguien, por ejemplo, paga el precio correcto por el precio equitativo de un bien, por ejemplo. Lo justo también puede darse, la alteridad de la justicia se puede dar en el orden del todo a las partes. Esta es la justicia distributiva, que implica la repartición de los bienes comunes, ¿no? Finalmente, puede darse un orden de las partes al todo, es decir, que las partes, los ciudadanos, digámoslo así, puedan aportar, digámoslo así, al todo. Esa es la denominada justicia legal, que ordena el bien común. Un ejemplo de esta justicia legal es el pago de impuestos, ¿no? Respecto a la igualdad, Tomás de Aquino establece que en nuestras obras establece textualmente, ¿no? En nuestras obras se llama justo a lo que según alguna igualdad corresponde a otro. Entonces, dos de las características de la justicia son la alteridad, es decir, que tiene que ver con el otro, la justicia, y en segundo lugar, que tiene que existir igualdad. Y bueno, esta perspectiva de justicia estará en el derecho natural, ¿no? En el derecho natural. La ley, Tomás de Aquino desarrolla la ley estableciendo ciertas características de la misma. Nos dice que la ley tiene un contenido racional en primer lugar, en segundo lugar existe para promover el bien común y en tercer lugar que debe ser promulgada por quien tenga a su cargo a la comunidad. Considera el orden jurídico como una parte de la moral social y a la moral como una parte del orden natural. Es así que Tomás de Aquino distingue diferentes formas de leyes, diferentes tipos de leyes que podemos evidenciar en este mundo. En primer lugar, sí, podemos conocer en el mundo, ¿no?
Durante la Edad Media se ha dado un debate sobre si los designios divinos pueden llegar a racionalizarse o sobre si no es así, ¿no? Entonces, para Tomás de Aquino sí podría racionalizarse los principios divinos, sí podría poder explicarse con la razón los mismos y conocerse gracias a la razón, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino, en primer lugar, nos habla de una ley eterna. La ley eterna es la que mueve todas las cosas y rige todo lo creado. Se manifiesta en tantas formas como seres hay en el universo. La ley eterna entonces sería la que lo rige todo. Además distingue a la lex fomitis, que es la ley que rige las inclinaciones de los animales. No es ley en el hombre, es inferior a la ley natural, ¿no? Rige en las plantas y en los animales, dice Tomás de Aquino. Entonces, habrá algo de instinto ahí en la lex fomitis, ¿no? Pero además de la ley eterna y la lex fomitis, Tomás de Aquino reconoce la ley natural y nos dice que la ley natural rige al hombre. Implica una inclinación hacia el fin debido. El ser humano, entonces, por naturaleza, se inclina hacia un fin debido y se basa entonces en la racionalidad y la libertad. Rigen tres tendencias en la ley natural, ¿no? En la ley natural estará la autoconservación, esta la comparte el ser humano con animales y plantas, por ejemplo, al comer. En la ley natural estará la perpetuación de la especie, que se refiere a la sexualidad, a la procreación y educación de la prole. Esta la comparte también con los animales, el ser humano. Y finalmente encuentra una tendencia en la cual se encuentra el conocimiento de verdades divinas y la vida en sociedad, ¿no? Dividida en dos. Y esto es lo que caracterizaría entonces al ser humano y la ley natural, las tendencias a las que, a las que está inclinado el ser humano, ¿no? Finalmente distingue a la ley humana, que tiene como fundamental, bueno, como función especial o esencial, especificar la ley natural, ¿no? Ya tenemos una ley natural que es la inclinación hacia lo debido, y en mérito de esa inclinación a lo debido, la ley humana es la que va a determinar cuáles son las reglas que van a regir a la sociedad y le va a dotar a la ley natural de coactividad. Está dirigida al bien común y deriva de la ley natural por inferencia, en primer lugar, mediante un modum conclusionis o discrecionalidad mediante el modum determinationis. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que hay ciertas reglas del derecho natural que de a poco, bueno, que el ser humano deduce, de las cuales el ser humano deduce ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, perpetuación de la especie. De la perpetuación de la especie se puede regular en la ley humana del matrimonio, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, o sea, vamos deduciendo y vamos estableciendo reglas en la ley humana. Tomás de Aquino posteriormente es criticado y también se van desarrollando en la Edad Media ciertas perspectivas diferentes, ¿no? Como el voluntarismo que se da respecto a Guillermo de Ockham o respecto a Duns Scoto, es decir, los filósofos franciscanos, ¿no? Estos van a decir, no, el ser humano no puede conocer la divinidad. Dios ordena y el ser humano simplemente cumple, nos decían los franciscanos, Guillermo de Ockham y Duns Scoto, ¿no? Que son representantes también muy, muy importantes. Sin embargo, nosotros ya estamos viendo que acá la perspectiva de justicia varía, ¿no? En primer lugar están las leyes divinas, está una ley natural que es la inclinación hacia las leyes divinas, y esas leyes divinas, esas leyes naturales, la que va a determinar, estimados estudiantes, la ley humana. Ya para ir terminando nuestra clase del día de hoy, podemos distinguir además un justnaturalismo racionalista. Posteriormente a que en la Edad Media Dios haya tomado un lugar protagónico en el pensamiento y en el conocimiento humano, bueno, en el conocimiento
que tienen los seres humanos del mundo. El ser humano, mediante ciertos acontecimientos históricos, como las perspectivas de Galileo Galilei, por ejemplo, de Copérnico, va confiando más y más en su razón, ¿no? El ser humano ya no requiere de Dios para conocer el mundo y se confía más en la razón del ser humano, habiéndose desarrollado muchas perspectivas, ¿no? El racionalismo, un materialismo, un idealismo, un empirismo, diferentes corrientes filosóficas que se van desarrollando. En el derecho, y al menos en las perspectivas justnaturalistas, se van desarrollando perspectivas como las de Samuel Pfaffendorf o también la perspectiva de Hugo Grocio, ¿no? Pero entre las más importantes perspectivas del justnaturalismo en el derecho de la modernidad se encuentran las perspectivas contractualistas, ¿no? Las perspectivas contractualistas, cuando ya nosotros tratamos un justnaturalismo racionalista. El justnaturalismo racionalista concibe al derecho como un conjunto de reglas acabado y cerrado. Es decir, la ley emerge de la razón y por tanto es un conjunto de reglas cerrado. Plantea una contraposición entre el sistema perfecto del derecho natural y el imperfecto del derecho positivo. Hay una contraposición y pretende encontrar un sistema universalmente válido e inmutable. Los contractualistas distinguen, estimados estudiantes, entre un estado de naturaleza y un estado de sociedad. Nos dicen, al menos metodológicamente, que hay un estado de naturaleza. Para ello podemos mencionar la perspectiva de Hobbes, que nos dice que en un estado de naturaleza estaríamos en un estado de guerra constante y lo bueno y lo malo no existen hasta el momento en el que hay una ley. Por su lado, Locke nos dice que hay un orden de actos y disposición de las propiedades, es decir, que tenemos perspectivas contrapuestas, ¿no? Según Locke, el hombre naturalmente sería bueno, es decir, sería un hombre que respeta el derecho del otro, pero ¿dónde surge el problema? Surge en la desproporcionalidad de los castigos que se van realizando, ¿no? Cuando uno afecta el derecho del otro y el otro responde de manera desproporcional. Entonces ahí se hace necesario un estado de sociedad un estado de sociedad o un estado civil en el cual rijan ciertas normas jurídicas y en el cual el Estado tome un papel protagónico, ¿no? El Estado, que es una construcción racional sumamente importante, aunque bueno, no sé si racional, también en esta concepción se establece que la voluntad de cada uno de los ciudadanos se concede al Estado para que haya una voluntad única, ¿no? Hobbes nos dice que se confiere el poder a un hombre o una asamblea de hombres, reduciéndose las voluntades a una sola, y el soberano mantiene la paz por el terror que inspira. Entonces, para Hobbes, estimados estudiantes, el estado de naturaleza, es decir, el estado que habría el estado que habría sin que exista el estado de sociedad o estado civil, implicaría un estado sin reglas, un estado en el cual las virtudes sean la astucia, digámoslo así, el ser astuto o el engaño o la fuerza serían las virtudes, bueno, no las virtudes, sino generarían cierta ventaja de unos sobre otros, ¿no? Pero el momento en que se genera este estado social, este estado de sociedad o este estado civil, ya existiría una protección de esa inseguridad que había anterior, o sea, que habría si es que no existe esta situación del estado civil. Locke, por otro lado, nos dice ya hay una orden de actos, hay una disposición de las propiedades, hay derechos naturales, y nos dice que surge un pacto en el tiempo que busca salvaguardar esos bienes. La ley amplía las libertades y debe ampliar las libertades
y el estado civil, el estado de sociedad se rige sobre esas leyes, o bueno, se rige con base en esas leyes naturales, ¿ya? La propiedad toma ahí un papel sumamente importante para Locke. Entonces, aquí tenemos unas perspectivas de justicia, ¿no? Se va construyendo entonces esa perspectiva de justicia. En Hobbes algunos dicen, no hay perspectiva de justicia, simplemente es el Estado que, que tiene, bueno, una voluntad, que va a desarrollar, va a proteger al ser humano, va a proteger a cada individuo, mejor dicho, no al ser humano, va a proteger a cada individuo, pero inspirando terror, ¿no? Y no tendría límites en sus decisiones el Estado para Hobbes. Pero bueno, otros nos dicen, ahí hay una perspectiva de justicia, ¿no? Es decir, la justicia va a implicar ese pacto al que todos han llegado para que se protejan de las inseguridades. Pero para Locke, en cambio, el Estado civil o el Estado de sociedad surge para el resguardo de todos estos derechos que ya existían previamente. El problema es que los castigos eran desproporcionales, entonces el momento que surge este Estado civil se busca castigos proporcionales también. Y se debe ampliar, garantizar las libertades que ya existían, ya habrían existido en un estado de naturaleza. En Locke, por ejemplo, hay una teoría de la justicia en la cual la propiedad existe naturalmente, en la cual la libertad es necesaria y se debe resguardar esa individualidad de cada sujeto. Hasta acá entonces hemos podido ver diferentes perspectivas de la justicia, ¿no? Hemos visto cómo desde el justnaturalismo cosmológico se percibía al ser humano como alguien que tenía que formar parte de una parte predeterminada, digámoslo así. Hemos visto cómo la perspectiva de justicia también era afectada por las verdades divinas en un momento en la Edad Media. Y hemos podido ver que el racionalismo, es decir, la razón del hombre, ha llegado a concebir que la justicia se acuerda mediante un contrato, ¿no? Mediante la sociedad que se pone de acuerdo para poder resguardar sus derechos. Entonces, hay, estimados estudiantes, diferentes perspectivas de justicia. Esta perspectiva contractualista es muy importante porque la toma en cuenta John Rawls, la toma también en cuenta Immanuel Kant, que vamos a estudiar la siguiente clase, la toman incluso Jürgen Habermas, ¿no? Es muy importante entonces la perspectiva contractualista, es muy importante también la perspectiva de Kant que vamos a desarrollar la siguiente clase, porque Kant ha dado un giro, ¿no? a la forma de comprender la moral. Por eso la siguiente clase los invito a que estén muy atentos y que desarrollemos estos temas que nos faltan. Hasta acá entonces nuestra explicación del día de hoy. Si es que tienen algún comentario o alguna duda, no olviden que pueden desarrollarlo en nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. También pueden desarrollar las consultas en esta clase sincrónica y en la siguiente. Muchas gracias.